Buenas noches, nos demoramos un poquito, tuvimos algunas cosas que hacer y creo que estamos esperando porque estamos transmitiendo por Twitch, estamos transmitiendo por Facebook, creo, estamos transmitiendo por YouTube. Ahora quiero controlar todo, yo de acá escucho bien, ahí aparecí. Hola Maru, sí, estaba preparando todo, por eso no nos cruzamos. Vamos a hablar hoy de un tema que estuve pensando mucho acerca de este tema. Estuve pensando, repensando, y quería hablar acerca de el despertar de conciencia y el despertar espiritual. Quería traerles un cuentito que seguramente lo escucharon. Yo cuando lo escuché en TikTok me gustó bastante, me gustó mucho y tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar hoy. Mirá lo que pongo, el sueño de Adán. Quería traer esto del sueño de Adán porque hace mucho que lo vengo masticando, hace mucho que quiero hablar acerca del sueño de Adán. Y hoy pensaba que, claro, cuando uno se despierta, cuando uno está dormido, o sea, si no, no tiene por qué despertarse, ¿no? Y un poco la temática de hoy tiene que ver con esto, tiene que ver con el despertar de un sueño. Pero mi pregunta sería la siguiente: ¿nos despertamos de una vez y para siempre como una especie de Buda, como una especie de Siddhartha del cual vamos a hablar hoy? Digamos, pienso yo que yo ya veo que quizás muchas personas se pueden estar contestando, me pueden estar contestando esta pregunta que yo hago hoy acerca de si el sueño es de una vez y para siempre. Y yo creo que lo importante es sostener la incertidumbre. Yo creo que cuando podemos sostener la incertidumbre, cuando podemos sostener que no existe la verdad absoluta, o sí que existe, pero que nosotros no podemos tenerla, es cuando paradójicamente estamos más despiertos. Yo creo, voy a empezar por mis creencias, que hoy por hoy hay un mercado muy grande acerca de el despertar, acerca de muchas cosas, ¿no? El despertar es tal cosa, 5 síntomas de que vos te estás despierto, de que vos estás iluminado. ¿Cómo iluminarnos? Pasos para alcanzar la iluminación. Sos espiritual. Yo creo que cuando tenemos una verdad, cuando decimos esta es la verdad, empezamos a dormir, empezamos a dormitar. Y creo que la incertidumbre, el estar continuamente interrogándonos acerca de lo que nos pasa, es lo que nos permite estar despiertos. Me acuerdo hace un tiempo, mucho tiempo atrás, decía, no me acuerdo dónde lo vi, la verdad no te lo podría decir bien, pero que cuando uno es joven, uno es revolucionario, pero cuando uno se convierte, a medida que va pasando el tiempo y va convirtiéndose en un adulto, ese revolucionario empieza a ser más conservador y empieza a
hacer cosas que conserven más las cosas. No es tan curioso, ya nada lo sorprende, perdió la motivación. Y empezamos, yo creo que un poco cuando perdemos la motivación es cuando estamos más dormidos que nunca. Me parece importante darnos cuenta de una vez y para siempre, no sé si esto lo vamos a poder hacer, esta situación de no buscar para siempre la iluminación. Vamos a empezar con... Tengo hoy para hablarte algo que hablamos hace mucho tiempo, que tiene que ver con la historia de Buda, pero como la hablamos mucho ya, y seguramente ya la debes conocer bastante, quiero más que nada que hablemos acerca de, como una sinopsis breve. El tema con Buda, como ya te lo dije alguna vez, es que este señor era un príncipe y en el palacio, te lo resumo, ¿no? O sea, a la que te criaste. En el palacio tenía todo porque no querían que, hola Mónica, ¿cómo estás? Que despertara. Siddhartha Gautama, exacto. No quería que despertara. ¿Qué pasa? No podía salir del palacio. Él tenía constantemente mujeres siempre jóvenes porque no podían envejecer, tenían toda la riqueza que podía tener un príncipe, y la condición que le habían dado a su padre y a su madre cuando él nació era que él no saliese nunca del palacio, porque si él salía del palacio, iba a convertirse en un gran sabio, en un iluminado, y no iba a poder cumplir con los prerequisitos de ser un gran rey. ¿Qué pasa? Cuando sale 4 veces de este palacio, descubre la enfermedad, digamos, descubre los motivos de la infelicidad, del dolor, del sufrimiento. La enfermedad, la vejez, la muerte y la pobreza. Esto, cuestiones que para él eran como extraterrestres, lo lleva a Gautama a salir del palacio para encontrar las respuestas acerca de este sufrimiento. Y empieza Gautama con este deseo a buscar qué es el sufrimiento y cómo poder salir de este sufrimiento. Pensá que la India tiene 20.580 ídolos o dioses, y Gautama desecha a todos. Maru dice, a mi forma de ver, no hay que buscar la iluminación es consecuencia de, y no siempre se llega. Bueno, entonces, tiene este deseo de encontrar la iluminación y empieza a buscar diferentes caminos, hasta que en un momento, bajo un árbol, Gautama descubre la iluminación. Llega a el motivo del sufrimiento y cómo poder evitar, si querés, el sufrimiento. ¿Qué pasa? No se queda con esto Gautama. Le pide a los dioses que lo dejen volver para poder mostrarle a los hermanos de él cómo poder evitar el sufrimiento o cómo poder trabajar el sufrimiento. Este día donde Buda se ilumina se llama Vesak. Es el día donde se celebra la iluminación. Y sucedió hace 2500 años bajo la sombra del árbol frondoso, que tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama, en la India. Vos pensás que él estuvo con diferentes caminos. Uno de los caminos que Siddhartha frecuentó tenía que ver con el no comer, con el lacerarse, y se dio cuenta que el cuerpo era sagrado y uno no debía lastimar su cuerpo.
uno no debía ser asceta, no debía dejar de comer, sí debía, descubrió, cuidar su cuerpo. Él en un momento dice que el cuerpo es como una especie de instrumento perfecto, que necesita los cuidados adecuados para que pueda sonar. Pero ¿qué pasa? Él encuentra que una de las maneras de evitar el sufrimiento, no sufrir, es no desear, encontrar el estado de nirvana mediante la meditación. Pero ¿qué pasa? Cuando encuentra este estado, le pide a los dioses, Gautama, no iluminarse del todo y volver para enseñar. Entonces, digamos, ahí la primera contradicción que yo veo es que él encuentra el nirvana, pero tiene este deseo de volver y compartirlo. Sigue en este deseo de. Otro ejemplo, otra vida, otra leyenda. Jesús de Nazaret, sabemos todos que Jesús se va 40 días y 40 noches al desierto para ser tentado, y ya muerto de hambre, el adversario empieza a tentar a Jesús, que yo me quedo pensando en este episodio, no sé si estaba Jesús y el diablo o Satanás, ¿cómo alguien lo puede relatar, no? Pensaba, bueno, puede ser que Jesús le haya contado, ¿sabe?, a alguien, a un discípulo, pero me parece raro. Pero Jesús tuvo que pasar esos 40 días. Moisés, volviendo un poquito más atrás de Jesús, cuando mata al egipcio y huye a Madián, pasa 40 años hasta que lo llama Dios. Y en eso, cuando, más allá de que el pueblo judío pasa también tanto tiempo, 40 años en el desierto, Moisés pasa 40 días y 40 noches también sin comer hasta que Dios le da las tablas. Y después pasa otros 40 días y 40 noches sin comer pidiéndole disculpas por lo que había hecho el pueblo. ¿A qué voy con esto? Quizás es un poco la conclusión de lo que te quiero decir. Para mí, el despertar espiritual sí o sí se da en soledad. Sí o sí es una experiencia de la cual no se vuelve. Yo no creo que nadie tiene un despertar espiritual completo. Este ya, digamos, es el resumen. Te estoy tirando la idea principal de mi tesis de hoy. Nadie tiene un despertar espiritual completo. Y vamos al sueño. ¿Viste cuando vos... Yo creo que soñar un poco, estamos hablando del despertar espiritual, soñar, ¿viste cuando vos soñás y te despertás en el sueño y te das cuenta en el mismo sueño que estabas soñando? Bueno, yo creo que un poco nosotros nos despertamos desde la conciencia y desde el sueño, espiritualmente de esta manera. Nos despertamos pero seguimos soñando. Espero haber sido claro, ¿no? Digamos, no es que nosotros tenemos este despertar y ya está. Somos re espirituales y ya está para siempre. Me parece importante poder comprender, por lo menos a mi manera de ver, que no existe lo que te quieren plantear. ¿No? ¿Qué es la iluminación de la conciencia? Para mí la iluminación de la conciencia, te lo voy a poner a los términos del coaching, que me parece que va a ser mucho más claro. El coaching lo que te plantea Echeverría es que nosotros vivimos en transparencia. Un poco el psicoanálisis te lo va a transmitir por el concepto de compulsión a repetición. Nosotros hacemos siempre acciones repetitivas sin tener conciencia, sin que la luz, el foco de la conciencia ilumine esto que estamos haciendo. Ahora me doy cuenta, yo elijo mujeres que se parecen a mi mamá porque hacen esto, porque yo tenía... Y ahí, cuando yo descubro un resorte que tiene que ver con algo que yo no estaba dándome cuenta, es cuando despierto
tengo un pequeño, como despertar cada noche. No es despertar, mi conciencia se despertó y ya está. Yo estoy en un periodo superior a los demás. Además, lo que yo creo es que nosotros tenemos, y ahora cuando te cuente este cuentito te vas a dar cuenta un poco a dónde apunto. Nosotros tenemos una idea lineal, ¿no? Nosotros pensamos que, ¿viste cuando íbamos a la escuela secundaria que nos hacían hacer la línea de tiempo? Que viene el 0, el 1, el 2, y es una línea. Y para mí, el tiempo tiene forma de espiral. El tiempo es una espiral. Entonces vos, en un momento, estás en el mismo lugar, pero un poco más arriba. Pero estás, quizás, si te pones a ver, en el mismo lugar. No sé si me explico un poco, ¿no? Entonces no es lineal. No es que... Es como en forma de espiral. Entonces vos despertás de algo en un momento. Y mira, ahora que lo venía pensando esto, y los que alguna vez jugamos a los videojuegos, yo creo que un poco despertar de la conciencia es como jugar un videojuego, ¿viste? Vos venís en el level 1, y empezás a luchar contra ciertas cosas, hasta que luchás con el monstruo de ese nivel. Cuando despertás de tenés ese despertar de conciencia y tomaste conciencia de algo, pasás a un siguiente nivel, donde hay otro nivel de adormecimiento y otro nivel de conciencia. Pero yo no creo que todos tengamos que llegar a un mismo nivel de conciencia. Digamos, para mí por lo menos, un despertar de conciencia que yo tuve tiene que ver con dejar de comer carne animal para evitar el sufrimiento de seres que sufren como yo. Y yo me pongo a pensar, ¿no? En ese momento no me pasó, que si hubiera una raza de gigantes que nos despellejan vivos y les gusta la carne humana, no sé si me agradaría. Vos podrías decir, bueno, pero vos tenés alma, los animales no. Yo no sé si los animales no tienen alma, quizás por la Biblia este texto no lo dice, pero sí Buda plantea el budismo más extremo. Hay algunos, no me acuerdo en este momento el nombre de la secta, que intentan ni siquiera matar insectos, ¿no? Porque todo ser vivo estaba justo leyendo en la pregunta de Maru, todo ser vivo merece vivir y busca sobrevivir, y tiene instinto de supervivencia, y busca el placer, y le escapa el sufrimiento. Maru pregunta si el tiempo existe. Sí, claro, el tiempo existe. Yo empecé 15 minutos tarde. El tiempo en este plano existe, pero en otro plano no sabemos qué hay, cómo se maneja. Ahora este cuentito te lo va a traer un poco a colación, ¿no? El cuentito que te voy a hacer en este momento. Entonces, concluyendo un poco, para mí, el despertar de conciencia tiene que ver con salir de la transparencia. Yo vengo haciendo algo sin darme cuenta y en un momento me doy cuenta que, mirá, esto y eso, cuando me doy cuenta de eso, resignifica todo lo que venía haciendo. No sé, por ejemplo, volviendo a algo más concreto, tiene que ver con, por ejemplo, en la época de la conquista, cuando nosotros festejamos el 12 de octubre, el Día de la Raza, hasta que empezamos a dar cuenta que no teníamos nada que festejar, que se arrasó con culturas milenarias que tenían una sabiduría hermosísima y no sabemos nada porque se exterminó, pensando que eran unos bárbaros. Y en un momento la sociedad tomó conciencia de esta situación. Y en ese momento, cuando despertó ese tipo de conciencia, ya hay muchas personas que ni siquiera pueden festejar esa situación y se dan cuenta de esto, ¿no? El tema, y acá volvemos a lo que hablamos alguna vez con la alegoría de la caverna, cuando alguien descubre una verdad y la quiere transmitir, termina muy mal.
Platón ya lo decía, ¿no? Aquel que sale de la caverna y se da cuenta que los que estaban en la caverna veían luces y sombras y la verdad es otra, cuando vienen a compartirlo, lo quieren linchar, lo quieren matar. Y esto pasa todo el tiempo, le pasó a Jesús, ¿no? Por ejemplo, le pasó a montones de personas que vienen a transmitirnos una verdad y nosotros estamos a veces en otro lugar y no queremos ni siquiera escuchar esa verdad porque no coincide con lo que nosotros creemos que es así. Yo creo que si Jesús viniese otra vez no lo va a reconocer nadie, ¿no? Nadie creería que, porque encima está tan distorsionado un montón de cosas. Bueno, entonces a lo que iba en ese punto tiene que ver con el despertar de conciencia, tiene que ver con cambios de paradigma, tiene que ver con romper a veces con esta compulsión a repetición que nos hace hacer o nos hace pensar lo mismo y empezar a ser más consciente en lo que hacemos. Por ejemplo, cuando alguien te hace algo, vos venís contento y alguien te insulta y ya ese insulto te cambió el día. No estás dándote cuenta, no tenés conciencia de que estás siendo manejado por un otro. Si vos tenías un día lindo. Entonces, digamos, esas cosas, ¿no? Estar en el momento presente, completamente en este momento, nos cuesta horrores, horrores. Siempre estamos evadiéndonos con algo, con el pasado, con el presente, con el futuro. Con el presente hablo mentalmente, ¿no? O sea, no podemos, nos cuesta mucho y por eso tiene que ver mucho esto el trabajo de la meditación, poder trabajar sobre eso, ¿no? Poder trabajar sobre mi momento presente, poder sentir mi cuerpo, poder sentir. Acá, mira, acá Maru dice algo que es justamente un poco, ella lo dice de esa manera, ella dice salir de la Matrix, y yo lo que pienso tiene que ver con eso. Yo en un momento hice un programa acerca de la Matrix que decía que tenía que ver con Matrix, y pienso que no podemos salir de la Matrix. No podemos salir porque aunque pensemos que podemos salir, no salimos. Porque estamos dentro de las leyes de la Matrix. Es completamente diferente. Difícil. Hay una película que se llama Lucy que tiene que ver con... que trabaja una mujer que me gusta mucho, no me acuerdo en este momento cómo se llama, una chica rubia, que ella le ponen una droga que empieza a utilizan este mito del 100% de la utilización del cerebro, ¿no? Y empieza a crecer ese cerebro en porcentaje de uso hasta que se funde con la realidad. Yo creo que el salir de la Matrix tiene que ver con darnos cuenta que quizás, a ver, yo creo que hay diferentes planos. Vamos al primer plano. Hay personas que sí están en la Matrix, hay personas que están dormidas completamente y por ejemplo, yo creo que las personas fanáticas están dormidas. Vamos a poner un tema musical para hacer un corte. Bueno, Shalom Aleichem. Un día esto vamos a hablar un poco de qué significa el Shalom Aleichem. Entonces, volviendo a lo que veníamos hablando, pienso que nosotros no podemos salir de la Matrix. Sí podemos tener pequeños despertares de conciencia. Yo creo que cuando uno está hablando mal de Cristina Fernández de Kirchner, cuando uno habla y dice que el otro día está escuchando una persona que decía, enojado porque había ganado Milei, vos tenés que acostarte con Milei para darte cuenta que ese tipo está loco, es un psiquiátrico. Nosotros no sabemos quiénes son. Y por una ideología estamos ciegos, dormidos, y llegamos, yo creo que el país está en un momento muy complicado, donde puede generarse enfrentamientos, por un poco esto, ¿no? Por adoctrinamientos, por ideologías. Entonces me parece a mí, un poco pasa en las guerras, ¿no? En las guerras uno mata a un hermano que piensa que es un enemigo y pasan las cosas más terribles y descarnadas.
en ese punto estamos dormidos, pero es solo un despertar de conciencia, porque uno se despierta eso, deja alarma. A veces pienso, ¿qué pasaría si los soldados no quieren ir a la guerra? Pero después hay otros despertares. Y pensaba en algo, mientras pensaba en este episodio, que siempre te digo, de la pirámide, que me parece que está muy bueno siempre tenerla en cuenta, la pirámide de Maslow. Y creo que también los despertares pueden ser de acuerdo a esa pirámide. Acordate que tiene que ver con el cuerpo, por ejemplo, descubrir que uno puede tener un despertar de conciencia acerca de la alimentación, darse cuenta que somos lo que comemos. Si comes animales, en un punto estás comiendo sufrimiento. Pensá, por ejemplo, hace 6.000 años atrás, Dios le explica al pueblo, un poco menos de 6.000 años, cómo tiene que sacrificar al animal. Por ejemplo, Dios le prohíbe comer sangre al pueblo, porque dice Dios que la sangre es la vida. Y les enseña cómo matarlos para que sufra lo menos posible. Por eso es la comida kosher. Hay una rama del budismo que te plantea que todos son vegetarianos, ¿no? Pero una rama del budismo lo que te plantea es que si vas a comer un animal, pienses que estás comiendo un hermano. Vos dirás, no puedo creer. Y en realidad, sí, es un ser vivo igual que vos. Uno dice, estos chinos que comen gatos, comen perros, qué hijos de... ¿Y por qué un perro es diferente de un chivito? Porque nosotros lo tenemos como mascota. Entonces, estas son pequeños despertares de conciencia. Para poder despertar espiritualmente, yo pienso que el despertar espiritual tiene que ver con algo más emocional, tiene que ver con algo más, sí, como dice Maru, salir de la Matrix, pero salir de la Matrix en serio, cuando uno ya no reencarna más, cuando uno ya es parte de Dios, cuando uno ya se fundió con la energía. Porque vos pensá un poco, y yo lo pensaba hoy, acerca de esto del despertar. Si vos te pones a pensar, en el universo no hay nada que esté estático. Vos ves yo estoy viendo la pared acá, y la veo estática, pero si vos te empezás a ver con un microscopio de gran alcance, te das cuenta que el núcleo de la pared está moviéndose. Los protones y los electrones se están moviendo. Entonces no hay nada estático. Nosotros vemos cosas que quizás no nos damos cuenta, pero es toda energía, todo es lo mismo. Sí tiene diferente tipo de conciencia. Entonces me parece importante poder entender que el despertar de conciencia no es, por lo menos a mi criterio, algo que sucede de una vez y para siempre, sino que es como el despertar de cada día. En cada aspecto de nuestra vida tenemos un despertar. Entonces, si seguimos la pirámide de Maslow, como te decía, tenés el despertar en la parte biológica, el despertar en la parte social, cuando te das cuenta, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver un poco en este cuentito, y el último, ahora cuando terminemos, lo último que te quiero contar te va a volar la cabeza, te puedo asegurar, porque a mí me la voló. Cuando vos te das cuenta que el otro sos vos, cuando vos te das cuenta que si vos estás engañando en el amor, en realidad a que le estás haciendo daño es a vos, no al otro. Sí, el otro por una cuestión de ego, ¿qué me hiciste? Pero en realidad el que está viviendo una experiencia fea, el que está mintiendo, el que está tratando, el que está teniendo, si querés, vamos al plano físico, exceso de cortisol porque no quieres ser descubierto por uno, por otro y vive una vida horrible, sos vos, es uno mismo, ¿no? Entonces, como te das cuenta de eso, tenés un despertar de conciencia y cambiás situaciones. Es importante poder entender, por lo menos para mí, que las redes, los psicólogos, los coaching, los tarotistas, los reikistas, los amigos, nos pueden generar despertares de conciencia con alguna palabra, con algo. Nos puede sacar de esa transparencia, sacar de esa compulsión donde venimos haciendo siempre lo mismo para hacer algo diferente, porque hicimos un clic. ¿Viste el clic mágico? Bueno, hicimos ese clic y estamos haciendo algo que no sabíamos que podíamos hacerlo. Ahora, esos pequeños
despertares espirituales, sí o sí creo que tienen que ver con la soledad y tienen que ver con el silencio. Por eso te traje el ejemplo de Buda, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Moisés. No me lo imagino Jesús viendo las redes a ver el reel o a ver el TikTok que le dice y ahí diciéndole a los seguidores, encontré este TikTok, ¿no? Creo que un poco estos 40 días y estas 40 noches es Dios te habla porque Dios está dentro tuyo, es tu conciencia, ¿entendés? Ponete a pensar a veces esto, ¿no? ¿Por qué te digo que nos es tan difícil esto de salir de la Matrix? Estamos llenos de contradicciones. Si vos sos alguien, es importante, todo vibra en una frecuencia, sí. En diferentes, para mí, diferentes frecuencias. Ay, me perdí lo que te iba a decir. Y en este momento, bueno, entonces, eh, ya que estamos, te quiero contar un poco el cuentito. Resulta que estaba yendo hacia tu casa cuando te moriste. Fue un accidente de coche, no particularmente notable, pero fatal. No obstante, dejaste atrás a tu esposa y a tus 2 hijos. Fue una muerte sin dolor. Los médicos intentaron todo lo posible para salvarte, pero fue en vano. Tu cuerpo estaba tan destrozado que fue mejor así, créeme. Y fue entonces cuando me conociste. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Preguntaste. ¿Dónde estoy? Has muerto, te respondí con total naturalidad. No tenía sentido irse por las ramas. Había un camión y estaba derrapando. Sí, te dije. ¿Yo he muerto? Sí, pero no te sientas mal por eso. Todo el mundo muere, te dije. Miraste a tu alrededor, no había nada. Solo tú y yo. ¿Qué es este lugar? Preguntaste. ¿Es el más allá? Más o menos, te dije. ¿Vos sos Dios? Sí, yo soy Dios. Pero mis hijos, mi esposa, ¿qué pasa con ellos? ¿Están bien? ¿Ves? Eso me gusta. Acabas de morir y tu principal preocupación es tu familia. Eso es bueno. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Me voy al cielo? ¿Al infierno? ¿O algo así? Ninguna de las dos cosas. ¿Vas a reencarnar? Ah, así que los hindúes tenían razón. Todas las religiones tienen razón a su manera, te dije. Ahora vení conmigo. Me seguiste mientras caminábamos por el vacío. ¿A dónde vamos? A ningún lugar en particular, te dije. Es agradable caminar mientras hablamos. Entonces, ¿qué sentido tiene? Preguntaste. Cuando renazca otra vez, seré una pizarra en blanco, ¿verdad? Un bebé. Así que todas mis experiencias y todo lo que he hecho en esta vida no importa. No es así, te dije. Tenés en tu interior todo el conocimiento y experiencias de todas tus vidas pasadas. Simplemente no los recordás en este momento. Dejé de caminar y puse las manos en tus hombros. Tu alma es mucho más magnífica, hermosa y gigantesca de lo que puedas imaginar. Una mente humana solo puede contener una pequeña fracción de lo que eres. Es como meter el dedo en un vaso de agua para ver si hace calor o frío. Tú pones una pequeña parte de ti en el vaso y cuando la quitas, has obtenido el conocimiento que tenía. Has estado dentro de un ser humano durante los últimos 48 años, por lo que aún no te has entendido todavía para sentir el resto de tu inmensa conciencia. Si pasáramos el tiempo suficiente aquí, empezarías a recordarlo todo, pero no hay razón para hacer eso entre vida y vida. ¿Cuántas veces me he reencarnado entonces? Oh, muchísimas, muchas. Y en un montón de vidas diferentes. Te dije, esta vez, ahora cuando vayas a reencarnar, vas a ser una campesina china en el año 540 antes de Cristo. Espera, ¿qué? Tartamudeaste. ¿Me estás enviando atrás en el tiempo? Bueno, supongo que técnicamente el tiempo, como ya sabes, solo existe en tu universo. Las cosas son diferentes donde yo vengo. ¿De dónde venís? Vengo de un lugar distinto, otro lugar. Y hay otros como yo. Sé que querrás saber cómo es ese lugar, pero honestamente jamás lo entenderías. Ah, un poco decepcionado, pero espera.
Si me he reencarnado en otros lugares en el tiempo, ¿podría haber interactuado conmigo mismo en algún momento? Claro, ocurre todo el tiempo. Y al ser ambas vidas solo conscientes de su propia vida, ni siquiera saben qué es lo que está sucediendo. O sea, y al ser las dos vidas diferentes y tener solo conciencia de la propia vida, de cada vida, o sea, hay dos vidas y esta vida, vida A, tiene conciencia de vida A y vida B tiene conciencia de vida B, no de las dos juntas. Ni siquiera saben lo que está sucediendo. Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿En serio? ¿En serio me estás preguntando por el sentido de la vida? ¿No es un poco estereotipado? Bueno, es una pregunta razonable, persististe. Te miré a los ojos. El sentido de la vida, la razón por la que hice todo este universo, es para que tú puedas madurar. ¿Te referís a la humanidad? ¿Querés que maduremos? No, solo tú. Hice todo este universo para ti. Con cada nueva vida creces, maduras y te convertís en el intelecto mayor. ¿Solo yo? ¿Y qué pasa con todas las otras personas? No hay nadie más que tú. Te dije, en este universo solo estamos tú y yo. Te quedaste mirándome, pero todas las personas en la Tierra, todas son tú. Vos en diferentes reencarnaciones de ti mismo. Espera, ¿yo soy todo el mundo? Ahora lo estás empezando a entender, te dije, con una palmada de felicitación en la espalda. O sea, ¿soy cada ser humano que ha vivido? ¿O que alguna vez va a vivir? ¿Soy Abraham Lincoln? Sí, y también Johann Sebastian Bach. Soy Hitler, dijiste horrorizado, y los millones de personas que mató. Soy Jesús y todos los que le siguieron. Te quedaste en silencio. Cada vez que trataste injustamente a alguien, te dije, te lo estabas haciendo a ti mismo. Cada acto de bondad que has hecho, te lo has hecho a ti mismo. Cada momento feliz y triste jamás experimentado por cualquier ser humano fue o será experimentado por ti. Pensaste durante mucho tiempo. ¿Por qué? Preguntaste. ¿Por qué todo esto? Porque algún día te convertirás como yo. Porque eso es lo que eres. Tú eres uno de mi especie. Tú eres mi hijo. ¡Wow! Dijiste incrédulo. ¿Quiere decir que yo soy un dios? No, todavía no. Eres un feto. Todavía estás creciendo. Una vez que hayas vivido todas las vidas humanas a lo largo de todos los tiempos, habrás crecido lo suficiente. Así que todo el universo, dijiste, es un huevo. Y ahora ha llegado el momento en que tú puedas pasar a la próxima vida. Bueno, entonces, un poco esto que estamos hablando de hoy es, cuando yo lo leí dije, mirá qué interesante teoría, ¿no? Todos somos uno. Y acá con esto quiero terminar el vivo de hoy, que es por el cual yo le puse este nombre del sueño de Adán. Y tiene que ver con la Biblia. La Biblia habla de esto, de alguna manera. Esta cuestión de el único ser. No sé si vos sabés que hay dos creaciones. En un momento, Dios crea todo, hace todo, le da orden a todo, y en el sexto día crea al hombre y a la mujer. Y les dice, hombre y hembra los creó, y los manda a fecundarse, a proliferar. Así termina el primer relato de la creación. ¿Qué pasa? Lo que dice después es que no había quien labrara la tierra en el jardín del Edén. Entonces Dios agarra un pedazo de barro que había y moldea al hombre, hace al hombre. Empieza a llamar a todos los animales que existen en la creación para que el hombre le ponga palabra, para que el hombre le ponga nombre a cada uno de estos animales. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta ahí me seguís? Bueno, vamos a ver un poco cuando crea a Eva. Entonces Dios vio que el hombre estaba solo. Te voy a leer textual, mira. Entonces Dios formó al hombre con polvo del suelo y le infusó en sus narices aliento de vida. Y resultó el hombre un ser viviente.
Bueno, acá dice que plantó Dios un jardín del Edén y ahí le dice al hombre, que estaba el hombre y Dios nada más, acordate el cuentito que hicimos recién, hombre y Dios, le dice, de estos dos árboles no podés comer. Todavía no estaba la mujer, ¿sí? Estaba Dios y el hombre. Entonces dice, después de todo esto dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le vamos a hacer una compañera. Y acá viene la parte mortal. Entonces Dios hizo caer un profundo sueño sobre Adán, el cual se durmió. O sea, Dios hizo que Adán se durmiese. Dormido, le saca la costilla y de esa costilla crea a Eva y rellena el vacío con carne. ¿Sí? Después de esto, se la llevó al hombre para que la viese y entonces el hombre exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque el varón ha sido tomada. Bueno, ¿qué aparece? La serpiente. Pero, ¿te pusiste a dar cuenta de algo de este relato? Hago un silencio para ver si caíste en cuenta de algo de este relato. Nunca despertó Adán. O sea, la mujer es una ilusión. No es la mujer en el sentido de género, ¿eh? La división hombre-mujer es una ilusión. Hay un solo ser viviente. La diferencia de sexo es una ilusión. Tiene sentido con esto del huevo. Por eso el sueño de Adán. Dios nunca lo despertó a Adán. No es que en la Biblia dice, bueno, y despertó Dios al hombre y el hombre vio que estaba la mujer. El hombre está dormido. Toda la dualidad, todo lo que aparece después, el demonio, la víbora, la caída, el supuesto castigo, todo está dentro del sueño de Adán. Se asemeja un poco, ¿no? Al cuentito del huevo. Te lo traje porque me pareció... Vamos a seguir hablando acerca de esto del sueño de Adán, ¿no? Porque me parece interesantísimo. Bien. Gracias por estar. Antes de cortar, quiero volver a hacer hincapié en esto de la pirámide, el despertar. Entonces te decía, tiene que ver la primera con lo biológico, la segunda con lo social. Ahí empezamos con el cuentito del huevo, ¿no? Cuando el otro soy yo. Cuando nos damos cuenta que hay personas, como hablamos alguna vez en el episodio de la felicidad, puedo ser feliz cuando mi alrededor hay infelicidad. Tenemos poca conciencia de colectividad. Y ahí también es un despertar de conciencia. En el plano de lo social, cuando podemos darnos cuenta que la cantidad de animales que mueren en el océano por cómo tiramos plásticos, la cantidad de comida que tiramos, capaz hay gente que no tiene para comer, cuando empezamos a darnos cuenta que tenemos más para agradecer que para otra cosa. Y después, la parte de la trascendencia, cuando empezamos a cuestionarnos los paradigmas que teníamos acerca de Dios. A veces uno cree que Dios, Erich Fromm plantea mucho acerca de cómo nosotros vemos a Dios, si lo vemos como un padre autoritario, si lo vemos como un padre bondadoso, un padre que nos va a querer según las acciones que tengamos, o un padre que nos va a querer hagamos lo que hagamos. Son diferentes maneras de abordarlo, ¿no? Acá hay algo importante, y acá quiero traer la mirada a la psicología, es que es complejo, la psicología es limitada, es una ciencia que tiene que ver con este plano. Yo siempre entro en cortocircuito, ¿no? Porque digo, el psicoanálisis, por eso amo psicoanálisis, el psicoanálisis no hay, la cognitiva lo que intenta es que el sujeto se adapte, la pase bien en el sistema de la angustia al sujeto y no puede adaptarse, entonces la cognitiva tiene pasos, tiene sugerencias, tiene trabajo para que uno pueda adaptarse y ser funcional al sistema. Y yo creo que el psicoanálisis lo que trata es todo lo contrario, ¿no? De buscar el deseo y darse cuenta que el sistema social hace que uno la pase mal. Freud planteó
hay un artículo muy hermoso, un libro que se llama El malestar en la cultura, y la cultura trae malestar. No podemos salirnos de la cultura aunque nosotros queramos. Digamos, cuando uno dice salirse de la Matrix, imagínate que no podemos, es imposible salirnos de la Matrix. Es una idea utópica. Pensá que alguien que quizás sale de la Matrix es una persona psicótica, alguien que puede ir y cagar en el comedor, alguien que puede estar desnudo con menos 10 grados bajo cero, alguien que puede automutilarse, alguien que no, capaz llama brazo y le pone otro nombre. Un psicótico está por fuera de la Matrix en un punto, ¿no? Entonces, digamos, es complicado, es apasionante y es difícil entenderlo. Yo creo que nosotros, ¿a qué voy? Un poco el que me conoce sabe que esto es una crítica encubierta y que apela a la autocrítica y apela al sentido común y al pensamiento crítico. Esto de las redes está, pero inundada de lo que es el despertar de conciencia, el despertar espiritual. Y me parece a mí que hay todo un mercado. Y me molesta mucho cuando se lucra con esto, ¿no? Sé que hay una gran necesidad de encontrar respuestas. Y está bueno. Creo que este despertar espiritual uno lo busca, uno lo quiere, cuando atraviesa lo que vengo yo bregando, que se llama la noche oscura del alma, cuando uno se le caen las identificaciones, cuando uno pensaba como Buda que la felicidad pasaba por casarse y tener hijos, y cuando se casa y tiene hijos se la está pasando para el tuje, o la felicidad pasaba por tener el mejor laburo de su vida, y cuando lo tiene se da cuenta que ¿y ahora qué? Y empieza a caer todos estos ideales que tenía, y empieza a entrar en esto de quién soy, es donde uno tiene la transformación. Pero no existe en este momento, por lo menos para mí, en este plano, el total despertar. Jesús, y es uno de mis referentes, incluso teniendo los conocimientos, en el Monte de los Olivos, como hablarlo otra vez, le pide al Padre que si puede, lo haga evitar el sufrimiento que tiene que atravesar. Entonces, digamos, todos nos es complicado salir de la Matrix, aunque tengamos los conocimientos, porque esto también, y quizás hay como un gradiente en esto. Me parece que al principio nosotros empezamos a recolectar información, y ahí está buena las redes, ¿no? Ahí está bueno empezar a tener estas informaciones, estas cosas. Después empieza con esto de la información a decantar y los hace clic algo en algún momento. ¿No? Es como tirar la semilla. En algún momento esa semilla, alguna semilla empieza a crecer. Y lo espiritual quizás tenga que ver más con mucha más otra profundidad, ¿no? Maru dice, las respuestas están dentro nuestro, en cada uno. Sí, y a lo que quiero terminar hoy, y esta es la última reflexión que quiero traer, es, nosotros necesitamos respuestas y tenemos que aprender a vivir con las preguntas. Cuando uno dice, yo he escuchado mucha gente que por lo menos para mi manera de ver, vos te das cuenta, y no tengo más tiempo quizás, pero me gustaría hablar un poco, la próxima vez que nos vemos voy a hablar un poco del delirio, ya lo hablamos alguna vez. Hay una línea delgada entre todo esto y el delirio. Y sabes, para mí, siempre esto, clase de maestra, ¿no? de universidad. Uno, cuando habla como si fuera una realidad absoluta sobre algo, es un delirio. Por ejemplo, el tema de el dinero para mí es un delirio, pero como es colectivo, no nos damos cuenta, pero nosotros pensamos que un papel pintado y con una cara tiene un valor X, porque la sociedad le marca, ¿no? Pero en realidad es un papel. Hay un delirio ahí.
existe. Estamos interpretando algo que no existe. Cuando nosotros decimos, hay una mujer que empieza a hablar en un idioma X que está contactada con los extraterrestres, que la vi por TikTok, y para mí tiene un delirio. Desde la mirada de la psicología, cuando hay personas que hablan, yo pensaba, ¿no? Vengo escuchando mucho cuando hablan de cómo Jehová permite que cuando los judíos van a Canaán, maten a niños y expropien esas tierras, y cómo Jehová va a decir, cómo Moisés va a decir que Jehová es un Dios celoso, cómo dije, y yo pensaba, si en esta época, teniendo los conocimientos que tenemos, los creyentes, los pastores, los curas, te dicen, a Dios no le gusta esto porque Dios es así. Dios, me quiero imaginar en ese momento cómo el hombre, de acuerdo a su nivel ¿cómo te puedo decir? De despertar, nivel de estar despierto, nivel de estar consciente, de conciencia, habrá transmitido el Dios que tenía en su conciencia, ¿no? Por eso un poco Jesús plantea esto, ¿no? En su momento Moisés hablaba del diente por diente, ojo por ojo, y Jesús plantea darle la otra mejilla. Hay algo que me gusta mucho que dice, cuando tuve todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Creo que eso lo dice, me parece, Márquez o Benedetti, alguno de los dos. Sí, tal cual. El tema es que nosotros necesitamos seguridad, necesitamos pensar que, y si vos te pones a pensar, yo no puedo dar cuenta exacta de la reencarnación. No, hay un montón de cosas. Hay una persona que dice que no, pero las personas que están en silla de rueda, en realidad en otras reencarnaciones se intentaron suicidar un montón de veces y en esta, no. Yo no puedo dar cuenta de eso. Yo, ¿sabes cuando yo doy cuenta de eso y me peleo con un otro porque le digo al otro que soy un ignorante porque no se da cuenta que eso es así, o cuando hablo de los chakras y cosas que son muy interesantes, yo puedo creer en eso, pero también puede ser que no exista. Y también puede ser que el otro tenga razón. Es lo mismo que con la idea de Dios. Yo no puedo decirle a un judío, a un católico, a un musulmán que ese Dios no existe, o a un hindú que Brahma no existe. Porque el único Dios que se... ¿No? Digamos, cuando nosotros tenemos lo que, para que vos siempre tengas en cuenta, lo que distingue el delirio místico de la creencia es la certeza absoluta de que eso es así. Cuando lo pienso mucho en los fanáticos, ¿no? O sea, vos le mostrás al fanático la realidad y no la ve, y no la quiere ver, no la puede ver porque la niega. Entonces, vos a una persona que delira, por más que le demuestres un montón de cosas, no, porque tiene una certeza absoluta y es irreductible, no hay nada que lo pueda hacer cambiar de idea. Entonces, creo que lo importante es que nunca nos quedemos con las respuestas absolutas. Siempre tenemos que tener esa respuesta que tenemos como una certeza que puede cambiar, pero no como una verdad. Bueno, gracias por estar. Les mando un abrazo a todos.